crees que perecemos? Calla. Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Se ha sentido alguna vez cómo se sintieron los discípulos de Jesús en el mar durante la tormenta? Viendo cómo las olas anegaban el bote y preguntándose, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué temores tienes? El elder Rasvan nos dijo lo siguiente. Nuestros adultos solteros temen contraer compromisos tales como casarse. Los jóvenes casados pueden temer traer hijos a un mundo cada vez más inicuo. Los misioneros temen muchas cosas, especialmente hablar con desconocidos. Las viudas temen seguir adelante solas. Los adolescentes temen no ser aceptados. Los alumnos de la escuela primaria temen el primer día de escuela. Los alumnos universitarios temen recibir el resultado de un examen. Tememos el fracaso, el rechazo, la desilusión y lo desconocido. Tememos los huracanes, los terremotos y los incendios que asolan la tierra y nuestra vida. Tememos no ser elegidos y, por el contrario, tememos ser elegidos. Tememos no ser lo suficientemente buenos. Tememos que el Señor no tenga bendiciones para nosotros. Tememos el cambio y nuestro temor puede convertirse en terror. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. En esta oportunidad continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Estamos en Mateo 8, Marcos capítulo 2 al 4 y Lucas 7. El título, según el manual de Ven Sígueme, es Tu fe te ha salvado. Esto corresponde a la semana del 27 de febrero hasta el 5 de marzo. ¿Qué estudiaremos? Estudiaremos dos verdades. La primera verdad, Jesucristo tiene poder para brindar paz en medio de las tormentas de la vida. Verdad 2, el Salvador puede sanar debilidades y enfermedades. Entonces vamos a ver estas dos verdades. El Salvador puede sanar debilidades y enfermedades. Entonces empezamos. Mateo 8, en los versículos del 1 al 4, un leproso. Mientras estudiamos, tengamos presente en nosotros la siguiente pregunta. ¿Qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? Versículo 1 dice, y cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo,
Señor, si quieres puedes limpiarme. Al Señor siempre le estaban siguiendo mucha gente. ¿Por qué le seguía? A causa de sus palabras, de su sabiduría, de su inteligencia y sobre todo a causa de sus milagros, de la buena palabra que él daba acerca del reino de los cielos que había llegado. Un leproso vino y se acercó a él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo dijo con tanta humildad. El versículo 3 dice, y extendiendo Jesús su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada, como vemos en la figura. El Salvador le tocó el rostro. Él era un leproso. Todas las personas se espantaban de los leprosos. Apenas lo veían a simple vista, ya se corrían. Pero el Salvador, con toda ternura, amor, se inclinó, ya que el leproso estaba rodeado. Le tocó el rostro como vemos en la figura. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Ahora veamos qué le recomendó el Salvador. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Qué comprendemos? Le dijo, mira, no lo digas a nadie. Y por supuesto el leproso habrá contado a sus familiares y a todo el mundo. Pero tenía una recomendación. El Señor le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve directamente, ve y muéstrate un sacerdote. Y presenta tu ofrenda que mandó Moisés, de una paloma, lo que tuviera, para testimonio a ellos, para que el sacerdote le declare que esté limpio y él pueda integrarse en la comunidad. El Señor siempre estaba al tanto de cumplir sus leyes, las leyes del pueblo judío. Le mandó que visitara primero, antes que se lo dijera a todos o antes que le dijera a su propia familia, que vaya y se muestre al sacerdote y presente la ofrenda que mandó Moisés, que cumpliera con ese convenio, con esa ley. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. ¿Qué aprendemos de este milagro? Veamos el siguiente milagro. El siervo del centurión. Mientras leemos el capítulo 8, el versículo del 5 al 13, tengamos presente esta pregunta. ¿Qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? Versículo 5 dice, y cuando entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, suplicándole, y diciendo, Señor, mi criado yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. En el versículo 6 dice, Señor, mi criado. En la traducción griega, dice, al decir mi criado, dice mi hijo o siervo. Esa palabra, al traducirse, podría decir, Señor, mi hijo yace en casa, o mi siervo yace en casa, paralítico, gravemente atormentado. Había una definición entre criado, el que hace los mandados en la casa. Una cosa es siervo, como que es el mayordomo, el que sirve, el que está al tanto de su casa. Y también podría haber sido su hijo.
mi criado, mi hijo o mi siervo. Sea cual sea, si haya sido su hijo o su siervo, él estaba preocupado por él. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno. La traducción dice, no corresponde, no lo merezco. Entonces le dijo el Señor, Señor, no corresponde que entres bajo mi techo. No lo merezco que entres bajo mi techo. Mas solamente di la palabra, y mi criado, sea mi siervo o mi hijo, será sanado. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y cuando los que le seguían oyeron esto, se maravillaron. Y cuando Jesús lo oyó, dijo a los que le seguían, a sus discípulos, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el centurión era un gentil. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está profetizando aquí el Salvador. Mas los hijos del reino, está refiriendo al pueblo de Israel, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado, su hijo o su siervo, fue sanado en aquella misma hora que el Salvador Jesucristo cuando le dijo, ve, y como creíste te sea hecho. En ese instante, su siervo o su hijo fue sanado aquella misma hora. ¿Debido a qué? A la fe del centurión. ¿Qué hemos aprendido de este milagro? Proseguimos con el siguiente milagro, la suegra de Pedro. Nuevamente la misma pregunta, ¿qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? Versículo 14. Y cuando fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Resulta que en la casa de Pedro vivía su suegra, la madre de su esposa. Vivía con ellos. Versículo 15. Y le tocó la mano. Al traducir el verdadero griego, en el griego dice, y la tomó de la mano. Como ven en la figura. No la tocó. Simplemente, sino la tomó de la mano. Con un gran amor. Y la fiebre le dejó instantáneamente. Y ella se levantó y le servía. ¿Cuánto aprendemos de una verdadera traducción del griego? A veces pensamos que solamente tocaba. Como que hacen, ¿no? Tocas y ya. No se quieren mezclar. Debemos tomar de la mano. El Salvador, como vieron en la figura anterior, ante el leproso, inclinó y le tomó del rostro. ¡Qué ternura al ver esa fotografía!
Y a mí también me da una gran ternura esta fotografía. Al Salvador tomándolo de la mano, dándole una sonrisa. Ella muy contenta y alegre, viéndose recuperar, que la fiebre inmediatamente la dejó. Ella se levantó con todas las energías y le servía contentísima, alegre. ¡Qué maravilloso milagro fue este! ¿Qué aprendemos también de este milagro? Principio que hemos aprendido hasta aquí. Jesús puede sanarnos de nuestras enfermedades y dolencias, es decir, de nuestras flaquezas o debilidades. Él tiene el poder para sanarnos, para sanar todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Yo lo sé. Sé que Él tiene el poder para sanarnos. Él es maravilloso. Él es espléndido. Él es Dios todopoderoso, un Dios de milagros. Proseguimos. Vamos ahora a ver de forma virtual unos videos, siempre con la pregunta: ¿qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? Luego regresamos de este video. Un hombre paralítico que se encuentra en Marcos capítulo 2, en los versículos del 1 al 12. Veamos entonces este milagro también. Es un día de milagros. Es un segmento de Ven, sígueme de milagros en este día. Veamos entonces un hombre paralítico. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Qué maravilloso milagro hemos visto.
Principio que aprendemos de este video. Jesucristo tiene el poder para sanarnos espiritual y físicamente. Él es un Dios de milagros, Él tiene el poder. Yo lo sé. Él tiene el poder para sanarnos. Ahora veremos en Lucas 7, el versículo del 1 al 16, otro milagro. El hijo de la viuda de Naín. Mientras vemos el video, ¿qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? El Espíritu Santo nos enseñará en este día. Entonces veamos el milagro. El hijo de la viuda. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Madre. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado nuestro pueblo. Dios ha restaurado su iglesia aquí en la tierra. Principio que hemos aprendido, queridos hermanos y hermanas. Podemos seguir el ejemplo de Jesucristo al mostrar compasión por los demás y atender sus necesidades aunque no las expresen, aunque no nos pidan, como la viuda de Naín. No le pidió al Salvador. Ella lloraba, desconsolada por la pérdida de su hijo. El Salvador le vio, se movió a compasión y fue. Y levantó a su hijo. Así como el Salvador, también nosotros podemos mostrar compasión a nuestro prójimo. Estemos atentos al Espíritu Santo. Porque nuestro amado profeta Russell M. Nelson nos ha dicho que es tiempo de milagros. Los poseedores del sacerdocio de Melquisedec tienen el poder
para hacer grandes milagros. Y nuestras hermanas tienen el poder para hacer grandes milagros, sirviendo a los demás. Pero estamos también en tiempos de grandes milagros, como los hizo el Salvador. Para eso tenemos que prepararnos, mantenernos limpios y puros ante el Señor, dignos ante el Señor. Nos han aconsejado que continuamente, regularmente vayamos al Santo Templo. Nos han dicho que nuestro Padre Celestial quiere hablarnos. Y Él nos habla. A veces somos torpes para escucharle, pero Él nos habla. Últimamente Él viene hablándome. Me despierto como a las 4 de la mañana y vienen ideas respecto a mi llamamiento o algún problema que estemos pasando en casa, alguna vicisitud. Y vienen las ideas. Y sé que vienen de Dios. Porque en mi afanada vida, de repente en mi trabajo, no podría recibir esa iluminación, esa luz de los cielos. Pero a las 4 de la mañana recibo luz y conocimiento y sé que viene de mi Padre Celestial y de mi amado Salvador Jesucristo. Así que tengamos presente este principio. Podemos seguir el ejemplo de Jesucristo al mostrar compasión por los demás y atender sus necesidades aunque no las expresen. Proseguimos. Hemos aprendido 3 principios hasta aquí, queridos hermanos. El primer principio: Jesús puede sanarnos de nuestras enfermedades y dolencias, flaquezas o debilidades. Segundo principio que hemos aprendido: Jesucristo tiene el poder para sanarnos espiritualmente y físicamente. Y el último principio que acabamos de aprender: podemos seguir el ejemplo de Jesucristo al mostrar compasión por los demás y atender sus necesidades aunque no las expresen. Comparto con mi testimonio con ustedes. Sé que ha sido un programa maravilloso, lleno de milagros. He sentido el Espíritu fuertemente y sé que lo mismo ustedes. Y sigue con la pregunta. La pregunta continúa. ¿Qué hemos aprendido de los videos y los relatos que están en las escrituras que hemos escuchado? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo y nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Maestro y Guía. Su amor es muy inmenso y Él nos lleva. Cuando nos dejamos alzar y cargar, como en la figura que ven, Él se sienta muy complacido a llevarnos en sus hombros, como mansos corderos y ovejas. Somos sus ovejas. Él siente un gran amor infinito por todos nosotros. Él está en camino, Él viene pronto. Lo puedo sentir. Continuemos preparándonos, queridos hermanos. Seamos fieles y leales al Salvador. Él es nuestra fortaleza. Él es el único en quien podemos confiar verdaderamente. Confiemos en el Salvador. Él nos ama. Él nos ama.
sé que es verdad. Él nos ama. Verdaderamente te ama, querido hermano, querida hermana. Te ama, te ama, te ama. En el nombre de Jesucristo, dejo estas cosas. Amén. Muchas gracias por su tiempo, queridos hermanos. Gracias, hermanas. Gracias. Muchas gracias por compartir conmigo estos segmentos, estos programas, que conjunto con ustedes estoy aprendiendo más. Que la paz reine en sus hogares, en sus corazones, en sus familias. Shalom. El Señor les bendiga. Shalom.